Jeremías 1, verso 5 dice así. ¿Lo tienen, hermanos? Vamos a leerlo juntos. Dice: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Amén. En el día de hoy estaremos hablando bajo el tema cuando un profeta desea morir. El tema de la prédica es cuando un profeta desea morir. No es cierto que los verdaderos siervos de Dios nunca se entristecen, se cansan o se desaniman. No es cierto que para el que le sirve a Cristo nunca hay aflicción ni hay tristeza. Porque el mundo sin Cristo es una máquina productora de aflicción. Luego del Edén, el mundo, cuando entra el pecado al mundo, constantemente produce aflicciones. Y las aflicciones a su vez provocan tristeza, cansancio, desaliento y una serie de cosas, incluso en aquellos que tenemos al Señor. Entonces no podemos ignorar la realidad de que el que le sirve a Dios en momentos se entristece. Tampoco podemos ignorar ese hecho, o sea, no podemos obviarlo. Esto es una realidad. Pero en vez de preguntar por qué un siervo de Dios se entristece o se aflige, yo creo que la pregunta ideal para contestar es: ¿qué hacer cuando a un hombre o a una mujer de Dios le llegan esas experiencias deprimentes de la vida? ¿Qué hacer, qué no hacer y a quién recurrir? Por ejemplo, ¿qué no hacer? ¿Qué no debe hacer un hombre o una mujer de Dios cuando llega una experiencia triste a su vida? No debe de quedarse callado por guardar la apariencia, por ejemplo. Eso es algo que no debe de hacer. ¿Qué no debe de hacer? No debe de resignarse a quedarse en ese estado de aflicción y de tristeza de manera permanente. Tiene que saber que eso es un momento y que ese momento va a pasar. Hay personas, incluso dentro de la fe, que cuando llega una experiencia deprimente, se compran un violín y le componen una canción a la experiencia deprimente. Entonces, ¿qué no debemos hacer? Específicamente eso. Creer que ese estado de aflicción y de tristeza es permanente. Otra cosa que no debemos hacer es olvidar quiénes somos y quién nos ha llamado. En el momento de aflicción y de tristeza no podemos olvidar cuál es nuestro llamado y quiénes nosotros somos en Dios. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Bueno, pedir ayuda. Si te sientes sumergido en dolor, en desesperanza, tienes que pedir ayuda. No te quedes callado por temor a lo que van a pensar de ti. Pero ¿a quién recurrir? ¿A quién voy a pedirle ayuda? Bueno, a Dios. Voy a pedirle ayuda a Dios y voy a pedirle ayuda a gente de Dios. En esos momentos de tristeza hay que tener cuidado a quién uno recurre. Porque si uno recurre a la persona inadecuada, le van a dar la palabra inapropiada. Pero si uno recurre a gente de Dios, siempre habla una palabra de consuelo y de aliento basada en el fundamento bíblico. Yo quisiera dar una breve definición de lo que es un profeta. Esta definición yo la saqué mía, no del internet ni de ningún sitio. Para mí, un profeta es un vocero de Dios. Alguien que lleva un mensaje de parte de Dios. Y el mensaje o el contenido de este mensaje puede ser tan variado como variadas son las circunstancias de la audiencia a la que va dirigida. Cuando nosotros vemos el texto bíblico, encontramos profetas llevando mensajes de juicio, pero también profetas que llevan mensajes de esperanza, profetas que llevan mensajes de salvación, profetas que llevan mensajes de condenación. Es decir, el contenido del mensaje del profeta no es algo predecible, sino que depende del mensaje que Dios tenga que llevar a una audiencia determinada. Entonces, hasta ahora y en el contexto de esta prédica, no vamos a decir que un profeta abarca todo lo que es el don de profecía, sino que en este contexto y en esta prédica de hoy nos vamos a limitar al rol de profeta como vocero de Dios. ¿Se entiende eso?
como vocero de Dios. Y cada vez que nos refiramos a profeta dentro del mensaje, estamos hablando de un mensajero o un vocero de Dios. En la palabra del Señor nosotros encontramos algunos profetas que desearon morir. Y yo quisiera que ahora, a la luz del texto bíblico, vayamos viendo las experiencias de estos profetas que en un momento, a pesar de ser profetas, desearon morir. Y vamos a iniciar con Jeremías. Busque Jeremías capítulo 20, 19 capítulo más adelante de donde leímos al inicio. Jeremías capítulo 20 del verso 14 al verso 18. Dice la palabra del Señor, hablando Jeremías. ¿Lo tienen? Maldito el día en que nací. El día en que mi madre me dio a luz no sea bendito. Maldito el hombre que dio nuevas a mi padre diciendo, hijo varón te ha nacido, haciéndole alegrarse así mucho. Y sea el tal hombre como las ciudades que asoló Jehová y no se arrepintió. Oiga gritos de mañana y voces a mediodía, porque no me mató en el vientre y mi madre me hubiese sido mi sepulcro y su vientre embarazado para siempre. Verso 18. ¿Para qué salí del vientre? Para ver trabajo y dolor y que mis días se gasten en afrenta. Yo me quedé en shock cuando yo leí esto. Porque el mismo que en el capítulo 1 Dios le está diciendo que lo eligió y lo llamó desde antes de que él estuviese en el vientre de su madre para que él fuese profeta a las naciones. Ese mismo Jeremías es quien está preguntándose aquí, ¿para qué salí del vientre? ¿Qué le pasaba al profeta Jeremías? ¿Por qué este hombre elegido por Dios habla de esta manera? Vamos a hablar un poco de la misión de Jeremías. Jeremías, Dios lo llama desde niño. Era de la familia sacerdotal y Dios lo mandó a profetizar en el reino del sur, es decir, en Judá. Pero esta audiencia de Jeremías era un pueblo cuyo corazón se había apartado del Señor. Y cuando el Señor llama a Jeremías, le dice, te voy a mandar como profeta, pero la audiencia no te va a hacer caso ni va a aceptar tu mensaje. Para Jeremías todo esto fue muy chocante porque desde niño y desde joven él tenía que constantemente estar reprendiendo al pueblo y llamando al pueblo al arrepentimiento y traía un mensaje de juicio. El mensaje, en resumidas cuentas, era que Dios iba a castigar a Judá y Judá iba a ser llevada cautiva. Habían falsos profetas que decían que no, que eso no era así. Y en el conflicto encontramos a Jeremías solo y todo el pueblo peleando en contra de Jeremías. Jeremías tuvo que constantemente defender el mensaje de Dios, defender la palabra de Dios. Sin embargo, sufrió vergüenza, pasó burlas, escarnio, desprecio de parte de su compatriota. ¿Usted sabe lo grande que es ser perseguido tú haciendo lo correcto? ¿Cuántos han sido perseguidos haciendo lo correcto? Hermano, Jeremías estaba haciendo lo que Dios le había mandado. Sin embargo, toda la audiencia rechazaba el mensaje de Jeremías. El rechazo de la audiencia y las presiones sin tregua en contra del profeta produjeron una tristeza tan grande en el corazón de Jeremías que Jeremías deseó nunca haber nacido. Y perdió en este momento el norte de cuál era su llamado. ¿Para qué salir del vientre?, se preguntaba Jeremías. Y no solamente Jeremías, tenemos algunos ejemplos más que quisiéramos ver en esta tarde. Tenemos el ejemplo del profeta Jonás. Y antes de leer el texto, yo quisiera que habláramos un poquito de la misión de Jonás también. Jonás, contrario a Jeremías, era un profeta del reino del norte, Israel, y fue enviado a darle un ultimátum a una ciudad llamada Nínive. Nínive era la capital de Asiria. Nínive se caracterizaba por ser una ciudad muy cruel, con moradores bastante malos, bastante perversos, bastante ladrones, bastante inmorales. Toda la cosa mala que usted quiera agregarle, lo tenían la gente de Nínive. Entonces Dios manda a Jonás a enviarle un mensaje a Nínive. El mensaje era: dentro de 40 días, si no se arrepienten, voy a destruir a Nínive.
Ustedes se conocen la historia de Jonás y el gran pez. Jonás dice que no, que él no va, que él se va para Tarsis. Tiran a Jonás en el mar. El pez agarra a Jonás y lo zumba. ¿En dónde? En Nínive. Bueno, la cosa es que Jonás, con todo y su olor a pescado, empieza a proclamar por 3 días: si no se arrepienten, el Señor los va a castigar. Esto llega a oído del rey de Nínive, y el rey dice: aquí todo el mundo se va a humillar, ni siquiera los animales van a comer. Vamos a humillarnos delante de Jehová, porque esto parece que en serio, y aquí todo el mundo se va a humillar. Ante la humillación de esta ciudad impía, el Señor escucha el clamor y el Señor perdona a Nínive. Ay, 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 ay. Cuando Jonás se entera que el Señor perdona a Nínive, vamos a ver cuál es su reacción. Jonás capítulo 4. Me gustan tanto los profetas menores y me gusta tanto Jonás, hermano, que le celebré el cumpleaños de mi hijo de Jonás y el gran pez. Y quiero hacer un paréntesis al propósito del Día de las Madres. Yo creo que nosotros como creyentes tenemos que meter el evangelio y la palabra en todas las esferas de nuestra vida. Yo no le voy a decir a usted que le celebre el cumpleaños de su hijo de historia bíblica. El próximo quizás se lo haga de David de Goliat. El próximo quizás se lo haga de otro de los héroes de la Biblia, no sé. Lo que yo sé es que como siervas de Dios estamos llamadas a sembrarle la palabra en cada escenario. Así que busque usted, amada madre, dónde usted le va a meter la escritura a su hijo en el idioma que lo entienda. Amén. Vamos a Jonás. Jonás 4, el enojo de Jonás. Luego de que el Señor dice que va a perdonar al pueblo, ¿qué pasó con Jonás? Capítulo 4, verso 1. Dice: pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Verso 2, y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo te decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor es la muerte que la vida. Otro profeta deseando morir. La incomprensión de Jonás de la manera en que Dios estaba obrando y por qué Dios estaba obrando como estaba obrando, le produjeron una tristeza y un enojo tan grande que deseó morirse. Otro profeta deseando morir. Terminamos con Elías, Primera de Reyes, verso 19, capítulo 19, verso 3. ¿Lo tienen, hermanos? Primera de Reyes, capítulo 19, verso 3. Hasta ahora hemos visto a Jeremías y hemos visto a Jonás. Ahora analizaremos el caso de Elías. Dios levanta a Elías en una época de franca rebeldía del pueblo en contra de los principios de Dios. En esta época Israel estaba siendo guiado por 2 bastante perversos que eran Acab y Jezabel, que servían a Baal, un dios falso, y a Acera, una diosa falsa. En medio de esta confusión espiritual, el Señor levanta a Elías como su vocero. Y básicamente la misión de Elías era recordarle al pueblo de Israel que Dios es el Dios verdadero y no Baal. Ora Elías, se cierra el cielo y no llueve. En esa situación, en ese conflicto, en ese contexto, es que ocurre lo que relata el capítulo 18 de Primera de Reyes. ¿Recuerdan ustedes la historia? Que viene Elías y manda a buscar a los profetas de Baal y se hace una especie de desafío para ver cuál era el Dios verdadero. Ellos gritan y gritan para que caiga fuego del cielo y consuma una ofrenda ahí. Baal parece que está durmiendo. Elías empieza a burlarse y le dice: griten más fuerte, que parece que Baal no los está escuchando. Y la cosa es que todavía no ha terminado de arreglar Elías el altar cuando desciende fuego del cielo de Jehová y consume todo el holocausto. Esto fue algo poderoso, hermano. Después de esto prendieron a todos los profetas falsos, lo degollaron, eran 850 si usted suma, y llega la noticia a Jezabel. Se le da el aviso a Elías del mandado que le mandó Jezabel: mañana te lincho a ti como tú lo hiciste con los profetas. Sale mandándose Elías
huye al desierto y ahí en el desierto es que ocurre esto que vamos a leer. Capítulo 19, versos 3 y 4. Dice la palabra del Señor: viendo pues el peligro, se levantó Elías y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Otro profeta deseando morirse. Hermanos, Jeremías, Jonás y Elías fueron hombres de Dios, y eso no se puede poner en duda, cuyos ministerios fueron poderosos. Sin embargo, en medio de profundas aflicciones de la vida, estaban tan tristes que desearon morirse. Hermano, estos hombres estaban sujetos a pasiones y debilidades como nosotros. Y en estos momentos de extremo sufrimiento, desearon morirse antes que vivir. Esto me hace pensar en el aspecto humano del hombre de Dios. El hombre de Dios es un hombre de Dios, pero no deja de ser hombre. ¿Se entiende eso? Eso quiere decir que tiene que lidiar constantemente con las cosas de esta carne caída. Y esta experiencia de estos tres hombres me hace pensar también en que cuando llegan las experiencias deprimentes de la vida, tenemos que tener mucha precaución, mucha cautela con dos cosas: las emociones y el corazón. Las emociones y el corazón son engañosos, hermanos. Las emociones y el corazón nos hacen en un momento determinado ignorar que en medio del dolor, que en medio de la calamidad, que en medio del sufrimiento, como testificaban mis hermanas, Dios permanece ahí. Las emociones y el corazón nos hacen perder el rumbo de cuál es nuestra misión, de cuál es nuestro llamado. Las aflicciones de la vida llegan, pero las emociones y el corazón nos hacen concentrarnos en la aflicción y no en el Dios de todo poder. Por eso, cuando un profeta desea morirse, tiene que tener cuidado con sus emociones y no hacerle caso a su engañoso corazón. Ahora, quisiera, hermano, hablar un poco del rol de la mujer o el rol de la madre como profetisa. Hasta ahora hemos visto el ejemplo de estos tres profetas: Jeremías, Jonás y Elías. Y mientras yo preparaba este material, el Señor ponía en mi corazón: acuérdate que ese domingo es domingo del Día de las Madres y hay que hablarle algo a las madres. El rol de la mujer dentro de la familia es un rol muy especial. El hombre ha sido selecto por Dios para ser el líder espiritual del hogar. Es el hombre quien tiene la última palabra en el hogar. Es el hombre quien ha sido designado por Dios como cabeza de la familia. Y la mujer está llamada a unirse y apoyar el liderazgo espiritual de su esposo. El hombre es encargado de ejercer esa autoridad espiritual con amor y con responsabilidad frente a la esposa y a los hijos. Y las mujeres debemos apoyar con alegría ese rol designado a nuestros maridos. Dejarlos jugar sus roles, sus papeles de líderes del hogar. Sin embargo, la falta de entendimiento de esta verdad es la que tiene la sociedad como está en el día de hoy. Mujeres que no están conformes con jugar su rol. Ellas quieren jugar el rol del hombre también. Mujeres que no están contentas con lo que Dios ha diseñado para ellas, sino que ellas quieren hacer lo que hacen los varones. Y yo pensaba y decía, y quizás sea tildada de arcaica, no sé, tíldeme de lo que usted quiera, que la confusión de género
el aumento de la homosexualidad y de los feminicidios es responsabilidad en gran parte de la mujer. Lo voy a repetir. La confusión de géneros, el incremento de la homosexualidad y de los feminicidios es en gran parte responsabilidad de la mujer. ¿Por qué, hermana Julianis? Porque a la mujer de hoy aceptar el discurso de empoderamiento tan irrespetuoso y tan antibíblico está produciendo dos cosas: esposos reprimidos e inseguros que reaccionan con violencia, pero también está produciendo hijos que se quedan huérfanos como barcos a la deriva, hijos e hijas desconfiados, hijos e hijas vulnerables a todo tipo de mala influencia, pues crecen sin nadie que les guíe respecto de quién él es y cuál es su identidad. Es triste el panorama de la sociedad de hoy, porque en esta competencia de género, los que están sufriendo son los más vulnerables. En un hogar donde ni la mamá ni el papá están ahí instruyendo, orientando, dando apoyo, sino que el tema que se discute es que tú tienes que hacer lo que yo digo porque yo traigo más dinero a la casa. Sino que cuando el tema que está en la mesa son asuntos completamente vanos. Esos niños crecen sin ningún tipo de seguridad. Esos niños crecen sin ningún tipo de identidad. Y se encuentran que en todos los programas de televisión, en todos los lugares donde se mueven, el tema de la confusión de género sale al tapete. Pero no tienen un papá o una mamá que le diga: tú eres hembra, tú eres varón, las cosas se hacen de esta y de esta y de esta manera. Porque todos estamos jugando o queremos jugar el mismo rol. Esto ha provocado que haya una generación completa sin identidad. Y al no tener identidad, el primer loco que le dé un discurso atractivo, ese hijo o esa hija ve eso como una alternativa, por el simple hecho de quererse sentirse aceptado o quererse sentir parte de algo. Algo que quisiera también resaltar con relación a esto es que por la sensibilidad espiritual que tienen las mujeres, muchas veces Dios las designa o nos designa como atalayas dentro del hogar, como vigilantes dentro del hogar. Y así como en el ámbito físico, la mujer está pendiente de qué alimento se va a cocinar, de cómo está el hogar arreglado, de qué cosas hacen falta en la despensa. Yo creo que en el sentido espiritual también la mujer es la encargada de llevar el alimento espiritual a la mesa. Pero también es la encargada de vigilar y estar pendiente por dónde quiere venir el enemigo a entrar a su matrimonio o a la vida y la mente y el corazón de sus hijos. Hermana, hay una enemistad histórica entre Satanás y la mujer. El Señor en el huerto del Edén le dijo: Satanás, tú la vas a herir en el calcañar, pero ella te herirá a ti en la cabeza. Esto me quiere decir a mí que esta enemistad histórica entre Satanás y la mujer tiene que ver con que de la mujer es que sale quien vence al enemigo. La mujer es la que pare, la mujer es la que da vida, la mujer es la que hace que los planes del enemigo sean estorbados. Sin embargo, Satanás lo sabe. La mujer puede ser un arma sofisticada en las manos de Dios por la sensibilidad espiritual que tiene, por el tacto, por las mismas cualidades que Dios ha puesto en la mujer, por la capacidad de influenciar que tiene la mujer. La mujer puede ser un arma sofisticada en las manos de Dios.
No cualquier instrumento, no. No un martillo ni un hacha, no. Un arma sofisticada que llega a sitios donde otros quizá no puedan llegar. Pero la mujer también puede ser un arma sofisticada en las manos del diablo. Tan sofisticada y tan precisa en las manos del diablo. Sin embargo, el tipo de arma que tú seas va a depender de la decisión que tú tomes como mujer. Si tú decides ser una mujer sabia, tú vas a ser un instrumento en las manos de Dios para edificar todo lo que está a tu alrededor. Yo conozco mujeres y he tenido el privilegio de tener mujeres en mi vida que solamente edifican. Y cuando tú analizas su conducta y su comportamiento, estas mujeres, donde quiera que se mueven, están construyendo, levantando y edificando. Y es agradable estar alrededor de ellas porque se constituyen en maestras del bien para tu vida. Pero también he conocido mujeres que son armas sofisticadas en la mano del diablo. Estas mujeres han decidido comportarse como mujeres necias y donde quiera que se mueven, destruyen, dividen. Dios mío. ¿Conocen ustedes gente así? Todo va a depender de si la mujer decide ser necia o ser sabia. Sin embargo, una mujer que además de ser mujer también es madre, tiene el doble desafío. Porque la mujer que es madre necesita estar conectada de continuo a la fuente para poder alimentar a los que dependen de ella. Hoy más que nunca, las madres tienen un desafío. Yo solamente tengo 1 año y 3 meses de ser madre de un niño fuera del vientre. Porque creo que desde el momento en que un espermatozoide fecunda un óvulo, se empieza a ser madre. Eso hay que aclararlo en este tiempo. Entonces tengo 1 año y 3 meses de ser mamá de un niño fuera del vientre, pero tuve 9 meses de ser madre de un bebé dentro del vientre. Eso no es mucho tiempo, pero he aprendido muchas cosas. He aprendido que hay un rol profético que debe jugar cada mujer en la vida de sus hijos y en la vida de su hogar. He aprendido que como mensajero, como mensajera de Dios, tú tienes una palabra que dar a esos hijos que salieron de ti. Hoy, más que nunca, amadas hermanas, la sociedad necesita madres profetizas. Hoy más que nunca la sociedad necesita mujeres que se comprometan con transmitir el mensaje de Dios a su esposo y a sus hijos. Hay una misión, un poder que tiene la mujer para alentar a su esposo. Hermana, tú tienes poder en tu boca para provocar vida, para provocar muerte en ese hombre. Porque todas las mujeres que estén alrededor o todas las personas que estén alrededor le pueden decir a tu esposo que él no vale la pena. Le pueden decir a tu esposo que él no es el profesional más sobresaliente. Pero la palabra que sale de tu boca hacia ese hombre hace la diferencia. En la mujer, en la madre, en la esposa hay un poder de vida o de muerte para edificar o para destruir. Como profetizas dentro del hogar, nosotras podemos cambiar destinos de nuestros esposos y de nuestros hijos. Sin embargo, yo veo con pena que la mujer de hoy está en otras cosas. Satanás ha sembrado insatisfacción en el corazón de la mujer para que Dios no sea la complacencia de la mujer de hoy. Satanás ha traído distracciones a la mujer para que se salga de su rol de vigilancia espiritual. Satanás ha puesto caramelos envenenados en el camino de la mujer para que ella encuentre satisfacción y complacencia en cosas que de verdad no la van a llenar. Y en este juego constante de trampas y distracciones, la mujer está fuera. No está jugando, no está enfocada, no está concentrada en desempeñar el rol profético que Dios le ha dado dentro del hogar. El hecho de que la mujer sea ayuda idónea no es en ninguna manera
algo que se deba de considerar denigrante ni inferior. Somos, como ha dicho una y otra vez nuestro pastor, iguales en dignidad y distintos en roles. Es como un tenedor, un cuchillo y una cuchara. Todos son instrumentos para comer, pero cada uno desempeña una función. Usted puede tratar de cortar un pedazo de pollo con una cuchara o comerse una sopa con un tenedor, inténtelo. Pero cuando usted se come la sopa con la cuchara y corta la carne con el cuchillo, se da cuenta que esos instrumentos están jugando el rol para el que fueron diseñados. ¿Se entiende eso, hermanos? Hoy, más que nunca, la mujer está siendo bombardeada por todos los medios. En el ámbito físico, los temas de conversación de las mujeres es que si estoy gorda, que si estoy flaca, que si me voy a sacar la ceja con hilo o me la sacaré con cera, que si me voy a pintar las uñas con gel o me las pinto normal. Y uno se pone a analizar. No está mal que uno se preocupe por estar bonita, hermana, entiéndame, pero esto de la vanidad y la apariencia exterior ha tomado el corazón y la mente de las mujeres. Y tú escuchas a mujeres que son madres y ni siquiera hablan de cómo les va a su hijo porque a ellas no le importa. Ellas quieren tener la última moda, ellas quieren ir bien bonita para la oficina porque hay un tema de competitividad laboral con mujeres, con hombres, que tiene ella que desarrollarse, invertir su vida, su tiempo y su esfuerzo en eso. Y tú te pones a analizar y te detienes y ves cuál es la vida de la mujer que vive así. Y por fuera es una cosa, pero por dentro tú te pones y ves un poquito y ni su matrimonio ni sus hijos son felices. Es necesario que hoy más que nunca las mujeres se levanten como profetas en medio del hogar. Y cuando hablo de profetas quiero hacer la salvedad de sin irrespetar el liderazgo de sus maridos. Hoy más que nunca la sociedad necesita madres profetisas, madres como la madre del rey Lemuel allá en Proverbios. Esta madre sabía que ella había parido un rey y desde niño ella aconsejaba al rey Lemuel y le decía: no es de reyes hacer tal cosa, tú eres un rey. Esta mujer estaba clara que en el hijo de ella había un propósito y que ella tenía que instruir a este hijo conforme al propósito que ella veía que el hijo tenía. Cuando el rey Lemuel escribe, nosotros podemos observar cómo él escuchaba las instrucciones de su madre. La sociedad de hoy necesita madres, amadas hermanas, como Abigail. Abigail tenía un esposo difícil, un esposo inconverso. Este hombre era como una mula de necio. Sin embargo, esta mujer se levantó con valentía, se humilló delante del Señor y por ella la destrucción inminente que venía para su familia fue detenida. De igual manera, hoy hay mujeres como Abigail que a pesar de no contar con el apoyo del padre de sus hijos, se humillan delante del Señor para evitar que Satanás destruya. Aparte de Abigail, podemos ver también a la mujer sunamita, la madre como una mujer sunamita, que se resiste a ver a sus hijos muertos en el pecado. Esta mujer, la sunamita, llevó a su hijo muerto a donde el profeta y le dijo: profeta, mi hijo se ha muerto. Sin embargo, iglesia, en medio de este proceso que vivió esta mujer, ella mantuvo su paz. Es el ejemplo de la madre que pasa una crisis, pero aprende a esperar en Dios y a mantener la paz. Esta sociedad también necesita madres como la viuda de Nahum. La viuda de Nahum perdió su hijo, iba con el féretro caminando. Hermanas, ahorita se me rompía el corazón cuando veía a mis hermanas testificar, porque yo me pongo a pensar, yo no quiero saber lo que se siente perder un hijo y tener que enterrarlo tú. Pero también al escuchar lo que ellas decían de cómo Dios consuela, Dios levanta y Dios fortalece, yo dije, bueno, en caso de que me toque, el mismo Dios que la fortalece a ella me va a fortalecer a mí. La viuda de Nahum tuvo que pasar la misma experiencia.
perdió a sus hijos, perdió a su hijo. Y viene este funeral con esta mujer que, aparte de haber perdido a su hijo, también había perdido a su marido. Sin embargo, esta madre permitió que Jesús tocara su féretro. Permitió que Jesús tocara lo que estaba muerto en ella y le diera vida a lo que estaba muerto en ella. Quizá aquí haya alguna madre que también, al igual que la viuda de Naúm, tenga un hijo muerto. Quizá aquí haya alguna madre que tenga áreas de su vida, de su familia, de su matrimonio muertas. Y yo te quiero invitar en esta tarde a que tú permitas que Jesús toque tu féretro. A que esas áreas, esos aspectos muertos en tu vida, Él los toque y traiga vida. Aleluya. La sociedad de hoy también necesita madres como María y Elizabeth. María, la madre de Jesús; Elizabeth, la madre de Juan. Yo me puedo imaginar la infancia de Jesús y Juan, y cómo estas mujeres de continuo le recordaban: mira, tú eres el Cristo. Cuando yo te tuve a ti fue de manera milagrosa. Quizás Elizabeth, esa madre anciana de Juan, le decía al Juan: Juan, tú no eres un niño igual que los demás niños. Cuando yo te tuve a ti, yo tenía años esperando. Tu papá Zacarías ya se había olvidado de lo que era tener hija. Hoy un día vino un ángel y le dijo que iba a tener un hijo y que se llamaría Juan. Quizás Juan en un momento determinado se quería llevar de los amigos de los adolescentes, yo no sé. En el momento de la infancia, yo no sé. Lo que sí yo me puedo imaginar es que estas mujeres, María y Elizabeth, de continuo le recordaban a sus hijos cuál era su propósito. Eso me lo estoy inventando yo de mi cabeza, no. Cuando nosotros vemos a Jesús en el templo con 12 años de edad, nosotros podemos deducir que había una instrucción de parte de su padre y de su madre. Nosotros podemos deducir que este niño no estaba creciendo hacia lo loco. Él tenía una mamá. María le decía a Jesús. Elizabeth y Zacarías instruían a Juan. Yo veo con pena que las madres de hoy hemos perdido el sentido del propósito de nuestros hijos. Y a veces llamamos a nuestros hijos no por lo que ellos son como herencia escogida de Dios, sino por lo que Satanás quiere que nosotros veamos. Y esta semana estuve escuchando Radio Ben, y en Radio Ben encontré una anécdota que quiero compartir con ustedes. El hermano Francisco leía esta historia y creo que tiene que ver con lo que estamos hablando hoy. Dice que un día Thomas Edison, el gran inventor, llegó a la casa y le dio a su madre, Nancy Elliot, una nota. Él le dijo a ella: mi maestro me dio esta nota y me dijo que solo se la diera a mi madre. Cuando ella leyó en voz alta a su hijo la carta que él le trajo del colegio, sus ojos estaban llenos de lágrimas. Ella leyó lo siguiente: su hijo es un genio. Esta escuela es muy pequeña para él y no tenemos buenos maestros para enseñarlo. Por favor, enséñele usted en la casa. Muchos años después, la madre de Edison falleció y él fue uno de los más grandes inventores de los siglos XIX y XX. Un día él estaba ordenando algunas cosas antiguas de la familia y repentinamente vio un papel extraño doblado con un dibujo en el escritorio. Él lo tomó y lo abrió, y en el papel estaba escrito: su hijo está mentalmente enfermo y no podemos permitirle que venga más a la escuela. Edison lloró por horas y quedó sobrecogido, y una vez recuperado escribió en su diario: Thomas Alva Edison fue un niño mentalmente enfermo, pero por una madre heroica se pudo convertir en el genio del siglo. Hermanos, ¿qué yo puedo percibir como madre joven que soy, como madre inexperta que soy? Las mujeres de hoy estamos viendo lo que Satanás quiere que nosotras veamos.
Esta mujer no le mintió a su hijo. Yo no sé si ella era creyente o no, pero en ese momento esa mujer jugó un rol profético. Hermano, y es que en la palabra de la madre está el poder de sepultar a un niño como un enfermo mental o hacer de ese enfermo mental un genio. En la boca de la madre está el poder de marcar para vida o para muerte a un hijo. Sin embargo, el enemigo ha entrado a la mujer en unos niveles de desenfoque y de distracción con esto de la guerra de géneros y de buscar poder y de alcanzar fortuna y de alcanzar puestos, que los hijos se han quedado espiritualmente huérfanos. Y esto me parte el corazón. Todas estas mujeres que acabo de mencionar, la viuda de Nahum, Abigail, María, Elizabeth, la madre del rey Lemuel, también Loida y Eunice, el papá de Timoteo, no era cristiano, era un gentil. Pero Loida y Eunice estaban comprometidas con pase lo que pase, transmitir un legado de fe a Timoteo. Tanto así que Pablo tiene que resaltarlo. Una fe genuina y sin fingimiento que habitó en tu abuela, en tu mamá y ahora en ti. Estas mujeres no estaban pensando en lo que diría la sociedad, en cómo la vieran a ellas. Ellas tenían como principal objetivo transmitir un legado de fe a sus hijos. Y esa oración yo la tengo en mi corazón. Yo le he dicho al Señor: Señor, pon en mí la unción de Loida y Eunice, que yo pueda transmitir a mi hijo un legado de fe sincero. Todas estas mujeres que he mencionado fueron madres profetizas que en un momento, por la adversidad tan fuerte o por la crisis tan fuerte que atravesaron, pudieron desear morirse. Sin embargo, estas mujeres decidieron sobreponerse a sus emociones, sobreponerse a su corazón y alinearse al propósito de Dios para su vida. Estas mujeres dijeron: me duele, sí, es difícil, sí, pero yo voy a correr hacia Dios por ayuda y me voy a levantar. Estas mujeres fueron madres profetizas. Y lo que el Señor ponía en mi corazón es que las madres de hoy podemos ser profetizas también. Profeticemos sobre el fruto de nuestro vientre. Las madres de hoy también podemos ser profetizas para edificar a nuestro esposo, para edificar a las personas que están alrededor. Sin embargo, si nos dejamos distraer por el enemigo, en medio de las experiencias difíciles y deprimentes de la vida, nos quedaremos estancadas deseando morir. Volviendo a los profetas del inicio, en el caso de Jonás, si leemos el libro de Jonás, nos vamos a dar cuenta que ese libro se quedó sin desenlace, mis hermanos. Son solo 4 capítulos. Yo le invito a que usted lo lea en su casa. El libro se quedó sin desenlace. El Señor dice que va a perdonar a los ninivitas, que esa gente son muchos, que no saben distinguir ni entre su izquierda y su derecha, y que Él los va a perdonar. Y lo perdona y no se sabe en qué paró el libro. Esto me hace pensar a mí que el Señor no está obligado a darle explicación a los profetas. El Señor perdonó a Nínive y punto, se acabó el libro. Capítulo 4 ya se acabó. Dios no está obligado a darle explicación de su forma de obrar a los profetas. A veces Él lo hace, pero Él no está obligado a darnos explicaciones de por qué hace esto o aquello. Esto me enseñó este libro. En el caso de Elías, otro profeta deseando morirse, Dios se lo llevó como Elías se lo pidió, pero no cuando el profeta quiso, sino que Dios se llevó a Elías cuando Elías terminó la misión que Dios tenía asignado para él. En el caso de Jeremías, nosotros podemos ver que deseando morirse,
Este profeta hizo las declaraciones de fe más poderosas de toda su vida. Expresiones que son emblemáticas hasta el día de hoy fueron expresadas por Jeremías en medio de la hora más oscura de su vida. Cosas como: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Expresiones como: con amor eterno te he amado y por tanto te prolongué mi misericordia. Expresiones como: porque yo sé muy bien los planes que tengo para ti, planes de bien y no de mal, a fin de darte un futuro y una esperanza. Expresiones como aquellas que encontramos en Lamentaciones: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nosotros podemos ver que estos tres profetas, deseando morirse, tuvieron una revelación de Dios que antes de esa crisis no tenían. Alabado sea el Señor. Y esto me hace pensar que es muy probable, amada iglesia, que tú, que ahora te encuentras en medio de dolor y de aflicción, en realidad lo que estás haciendo es teniendo un encuentro con el Señor para pasar a un nivel más personal y más profundo del conocimiento de Él. Alabado sea Cristo. Cuando un profeta desea morir, con urgencia necesita reconectarse con la fuente y meditar en el amor cuidadoso y paciente de Dios hacia sus hijos. En todos estos ejemplos que hemos visto en esta tarde, nosotros vemos a un Dios paciente, tratando con la frustración de uno que sinceramente quiere agradarle a Él. Señores, nosotros no vemos a Dios peleándole al profeta Elías. Nosotros vemos a Dios enviándole a un ángel que le cocine pan y un cuervo que le lleve carne. Nosotros no encontramos a un Dios disgustado con Jonás. El Señor construyó una calabacera para cubrirlo a él de la sombra, porque así es Dios. El Señor se acuerda que nosotros somos polvo y Él sabe tratar nuestras incomprensiones. Esto me recuerda el amor tan grande de Dios y lo compasivo que Él es en esas etapas cuando deseamos morir. A partir de todo esto que hemos hablado, podemos llegar a algunas conclusiones. Cuando un profeta desea morir, debe de recordar que el corazón y las emociones no son confiables, por lo que tiene que ser proactivo en sobreponerse a sus emociones y no escuchar su corazón. Cuando un profeta desea morir, tiene que recordar quién él es. Tiene que recordar que es un atalaya y dar el mensaje de Dios. Tiene que recordar que él le sirve al Dios de todo poder, amor y consolación, y que el Señor está presto para socorrerle. Cuando un profeta desea morir, tiene que saber que no morirá hasta que Dios termine lo que tiene que hacer con él. Porque el profeta no se pertenece a sí mismo, tampoco le pertenece al diablo. El profeta le pertenece al Dios del mensaje. A Elías, a Jeremías y a Jonás, Dios los alentó diciendo: levántense, que el largo camino les resta. Levántense, que hay una misión todavía por completar. Cuando un amigo sin Dios desea morir, empieza a contemplar la idea del suicidio, pues lo invade la desesperanza y no encuentra dónde ir. Pero eso puede cambiar si cualquier amigo que esté aquí decide hoy pasar de ser amigo a profeta de Dios, en el entorno en el que Dios lo coloque. Hoy, a través de Jesucristo,
Tú puedes pasar de muerte a vida y puedes empezar a tener esperanza. Cuando hablamos en este mensaje de que un profeta desea morir, es más bien que el profeta desea ir a su descanso eterno, a ese reposo prometido, en ese lugar donde no hay dolor, donde no hay temor, donde no hay aflicción. Porque el profeta sabe que quien se suicida va al infierno. Lo que el profeta en realidad quiere decir cuando vemos en el texto que quiere morir es que ya quiere que la aflicción se acabe y que el Señor se lo lleva a ese lugar donde tiene preparada tantas cosas maravillosas para él. Pero el amigo que no tiene a Cristo, cuando las experiencias deprimentes de la vida llegan, no tiene a dónde recorrer. Sin embargo, eso puede cambiar hoy, aquí y ahora, si tú decides decirle que sí al Señor. Cuando un profeta desea morir, tiene que conectarse con la fuente. Tiene que correr al Dios de amor. Amén. Padre, gracias